Viernes 3 de febrero del 2023, amigos televidentes, bienvenidos a Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles la más completa información a esta hora. Vamos a saludar a nuestros compañeros y vamos a iniciar con la información. Chicos, ¿cómo están? Andrea, buenos días. Hola, ¿qué tal, Meche, Caro, Lautaro? Amigos quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana, un poco de frío, información bastante importante, sobre todo de los cierres de campaña que se vivieron el día o la noche de ayer también, en donde se registraron, entre otras cosas, incidentes en Santo Domingo, una balacera. Ya le contamos más adelante. Así es, también tenemos muchísima información, amigos, buenos días, amigos televidentes también. Carlos. Y es que ayer conversamos con la Comisión Anticorrupción que está impulsando una iniciativa legal muy interesante, porque ya ven que siempre nos preguntamos cómo los corruptos van a devolver el dinero, salen de la cárcel, pero no pagan al Estado lo que se les sentencia. Pues aquí hay una reforma al Código Penal que enviarán en los próximos días a la Asamblea y les contamos más detalles de qué se trata. Justo y necesaria, Lautaro. Buenos días. Compañeras, buenos días, amigos televidentes, radioescuchos también que están dirigiéndose a sus trabajos y sintonizan Pública FM, pues también les vamos a contar sobre el caso del hijo del alcalde Jorge Yunda, Baby Yunda Sebastián Ye, quien por cierto todavía es prófugo de la justicia. Ayer hubo una audiencia con otros procesados dentro del caso. ¿Qué sucedió? Tenemos todos los detalles y también las reacciones. Bueno, y les hacemos entonces una cordial invitación. No se olviden de sintonizarnos también a través del telégrafo.com.es, como lo decía Lautaro, Pública FM, para que nos escuchen, y por supuesto a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, de inmediato vienen los titulares. Inició el proceso de votación con el sufragio de los privados de la libertad que no tienen... 7 de la mañana, 4 minutos. Aquí arrancamos con la información. Los partidos políticos cerraron casi un mes de campaña electoral con diferentes actividades en el transcurso del día. Sin embargo, las caravanas provocaron caos vehicular en ciudades como Guayaquil. Desde el viernes, el proselitismo político está prohibido. La avenida 9 de octubre en Guayaquil fue escogida para el cierre de campaña del Partido Social Cristiano. Cintia Viteri y Susana González circularon junto a Jaime Nebot en una caravana que causó incomodidad en los conductores porque el paso estuvo inhabilitado durante algunos minutos. Y es que el tráfico fue el principal afectado por los cierres de campaña. En otras ciudades como Santo Domingo o Lago de Agrio también obligaron a inhabilitar el paso vial. En cambio, en Quito, entre miércoles y jueves se organizaron eventos masivos para acabar la etapa proselitista, eso sí, acompañados de música. El incidente que más llamó la atención fue el atentado en el mitin de Humberto Alvarado, aspirante a la prefectura de Los Ríos, cuando en Quevedo hombres armados amedrentaron a los asistentes en pleno discurso del candidato. Tranquilidad, por favor. Está acá, arquitecto, está acá. A partir de este 3 de febrero comienza el silencio electoral, periodo para que los ecuatorianos analicen su voto de cara a los comicios del domingo. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, ayer bastante tráfico. Yo estaba viendo las redes sociales. En Guayaquil se reportaba en la 9 de octubre, en las calles aledañas. Aquí en Quito no se sintió tanto, no sé si ustedes lo sintieron. Yo estaba por fuera tipo 5 de la tarde y realmente no se sintió, digamos, como una aglomeración o como en otras ciudades. La diferencia fue que en Guayaquil decidieron la gran mayoría de candidatos hacer las caravanas. Exacto. Y eso impide obviamente que la gente pueda movilizarse. Y en Quito muchos de los candidatos, tanto para la alcaldía como para la prefectura, organizaron estos conciertos públicos del aire libre. Y fueron entonces, pocos, ¿no? Dos o tres grandes y luego fueron otros muy y en diferentes zonas de la ciudad. Muchos fueron en el sur también, en el centro de Quito. Pero lo que sí hay que tenerlo muy claro, desde hoy, silencio absoluto, silencio electoral. No se puede hacer más campaña, no se pueden promover propuestas, no se puede hablar de los candidatos, de lo que ofrecen, de sus planes de trabajo.
prohibido para que hasta el domingo pensemos bien por quién votar. Pero esa prohibición no se aplica en redes sociales, hay que decirlo. Ese solamente es en los medios tradicionales. Hay esta salvedad que hubo también en la pre-campaña, es decir, antes de que se iniciara ya en enero la campaña oficial, pues no había esta regulación por parte del Consejo Nacional Electoral y podíamos ver en TikTok, en Instagram, en Facebook, pues a los candidatos haciendo campaña. Seguramente lo veremos hasta el día domingo. Pero ahí entra mucho la ética de los candidatos, porque hay una ley, el Código de la Democracia dice, prohibido hacer campaña. Si utilizan las redes sociales, que como bien lo dicen, hay ese vacío legal, pues están incurriendo en el incumplimiento de lo que se dispone y lo que se debería respetar como parte de un proceso electoral. Eso que quede muy claro también. Claro, pero lo que pasa es que si hay ese vacío, pues se aprovechan de eso y por supuesto pasan la información. Y justamente, por ejemplo, Luz Helena Coloma también ha sido, de hecho, la candidata acá en la provincia de Pichincha que más dinero ha invertido en Facebook para poder publicar. Y de hecho lo ha hecho en las últimas semanas, ha intensificado los montos que han puesto también. Vemos a Jorge Yunda, Curuchumbi, Churuchumbi, son muchos de los que hace. Freire de hecho no es de los que más mueve. Eduardo del Pozo y Luz Helena Coloma son los que más han pautado durante este últimas semanas. De hecho, lo que nosotros conoceremos sobre todas estas irregularidades que hemos tenido en campaña, sobre todo el financiamiento, por ejemplo, lo veremos después de las elecciones, porque el Consejo Nacional Electoral tiene hasta 90 días para entregar este informe de cómo se desarrollaron las campañas en todo el país. Pero más allá de los presupuestos, creo que lo lamentable en estas elecciones ha sido el contenido que se ha transmitido de las mismas, ya sea en los medios tradicionales y sobre todo en las redes sociales, donde se ha trasladado la mayor parte de la comunicación, no tanto pues en el trabajo de campo, en los recorridos, sino también en las redes sociales. Mucho baile, mucho juego, mucha tendencia y en realidad pocas propuestas. Eso es lo lamentable. Mucho ruido. Mucho ruido. Sí. Y la violencia también, que no podemos dejar de lado lo que está sucediendo también, ¿no?, en todo el país. Y con eso precisamente vamos a continuación, porque la noche de ayer y durante el cierre de campaña del actual alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, quien busca la reelección, se registraron varias detonaciones entre el público que se reunió frente a una tarima ubicada en la avenida Chone. Se escucharon, dicen, al menos 10 disparos. Ante esto, los asistentes corrieron despavoridos para protegerse. Erazo se pronunció a través de un video en Facebook. Vamos a escucharlo. Ayer mencionaba el candidato... Ahí se escucha, producción, me confirma, se escuchan los balos, ¿no? Tenemos ahí... Que precisamente esta era la parte de la transmisión de Facebook que estaba haciendo en vivo, y eso es lo que pudimos observar. Ayer mencionaba justamente Wilson Erazo cuando se pronunció, son al menos 10 detonaciones. Están escuchando ustedes en este momento. Esos fueron los primeros videos que se subieron a redes sociales cuando se denunció. Lo que ocurría, según Wilson Erazo, fueron 2 atentados, uno entre las 5:30 de la tarde y otro a las 6:40 de la tarde. ¿Sabes lo que a mí más me sorprende y preocupa? En las imágenes, si podemos repetirlas, hay niños en la tarima. Claro. Miren, por favor, ahí está. Despavoridos después de escuchar esos disparos, realmente muy miedoso. Ya la policía, antes de este atentado, ya registraba 12 en la campaña, y recordemos que Juan Zapata en la última rueda de prensa lo que dijo es que oficialmente se había entregado hasta su despacho, que 7 candidatos le estaban pidiendo protección hasta los comicios del 5 de febrero. Recordemos que incluso ya hay 2 fallecidos durante la campaña y también la pre-campaña que sufrieron este tipo de atentados. Uno de ellos, quien estaba para candidato a Salinas. A la alcaldía de Salinas. Estuvo en un mitin político y ahí pues lo asesinaron. Luego también hemos escuchado en Portoviejo los atentados que ha tenido el candidato Pincay, que a pesar de aquello sigue pues corriendo por esta candidatura. Además, no solo ahí, sino en Esmeraldas, Wilson Erazo, no solo él, sino también candidatos a la izquierda democrática, en Manta, e incluso un asesinato que hubo el año pasado. Antes de que se oficializaran los candidatos, fue un precandidato a una concejalía de Manta. Que vimos inclusive en el reportaje del cierre de campaña, también en Quevedo, el candidato a la prefectura de Los Ríos, Humberto Alvarado, también la misma situación. Están en el discurso y se empiezan a escuchar disparos. ¿Cuál es el modus operandi que presume en este caso la policía? Es que llegan para amedrentar, no es sicariato, no llegan a atentar contra la gente, sino disparar para generar temor,
caos y que el evento político pues se cancele. Pero pues sí se han presentado 2 atentados de forma directa e indirecta a los candidatos, a los allegados, aparte el equipo de los candidatos, que preocupa mucho, y todo eso está englobado dentro de esta narcopolítica, este término que hemos escuchado en los últimos tiempos, en este último mes, que creería yo que también de una u otra manera está relacionado con la violencia general que hemos sufrido en las principales ciudades en los últimos días también. Así es, y justamente lo que ustedes han dicho, quizá esta puede considerarse una de las campañas políticas más violentas de lo que se ha registrado en los últimos años. Con esto ocurrido, finalmente se cierra la campaña y se cierra también el hecho de estos eventos violentos que se han venido dando a lo largo del último mes desde que inició la campaña electoral. Pero tenemos las declaraciones del candidato y actual alcalde a Santo Domingo, que busca la reelección, Wilson Erazo, que mencionaba sobre lo ocurrido anoche en su cierre de campaña. Escuchemos. A las 5:30 de la tarde y a las 6:40 de la misma tarde, hace unos momentos, 2 atentados de ciudadanos que son, pienso, de la delincuencia común, contratados por ciertas personas que no quieren aceptar pues la voluntad del pueblo. Gente con armas que ya van a ser investigadas, hay 2 detenidos y aspiramos que la ley, la fiscalía y las autoridades pertinentes pongan el orden. Bueno, y sobre este tema, ya lo escuchamos entonces al candidato Erazo, que menciona que hay 2 detenidos. La policía lo confirmó. Producción, si nos ayudan por favor entonces con el tweet que publicaron para reconfirmar entonces que hay 2 personas que fueron detenidas porque estarían involucradas con estos disparos durante este evento de cierre de campaña de Erazo, quien por cierto es alcalde actualmente desde el 2019, busca la reelección, fue concejal entre el 2000 y el 2009, y como un dato curioso, él no nació en Santo Domingo, él es oriundo de San Gabriel, provincia del Carchi, pero desde hace desde el 90, ya son 32 años que vive en Santo Domingo. Tenemos ya el tweet. Vamos a verlo entonces, por favor, a mis espaldas ustedes pueden observarlo. Esta es la pistola, esta es la pistola. Armas, ¿no? ¿Dónde está el mensaje de la policía? Quisiéramos mostrarle a la gente el mensaje de la policía. Esta es una de las armas decomisadas, ¿no? Así es, el día de ayer también, después del atentado que sufrieron, pues se reportó justamente, ahí estamos viendo la fotografía. Así, entonces estamos observando a las 2 personas que serían los presuntos implicados, todavía no han sido judicializados, entendemos que hoy se les va a formular cargos, y aquí está el mensaje de la policía que dice que fueron aprehendidos en flagrancia 2 individuos en Santo Domingo de los Áchilas. El delito por el que se los va a procesar sería por presunta tenencia de armas de fuego, y son quienes habrían hecho los disparos con pistola mientras se desarrollaba este evento, como reiteramos, en Santo Domingo, capital de la provincia del mismo nombre, contra quien es el alcalde y busca la reelección. No se detectaron tampoco, y no se registraron personas heridas, ni tampoco nada más, pero por eso es lo que tú dices, Lautaro, de hecho es una especie de amedrentamiento que se dan en estos eventos políticos con algún tipo de mensaje, que eso también decía el candidato Erazo. ¿Qué es la diferencia con Julio César Faracho, que hablamos de Salinas, que eso fue sicariato, fueron a dispararle directamente, o al asesor del candidato de Durán, Rodrigo Aparicio, que también le atacaron? Esto en este sentido es disparar al aire y hacer que la gente obviamente corra despavorida. El mensaje que quieren lanzar, ¿no? Dentro del cierre de campaña para alguien que ya está en un cargo público y que busca la reelección, debe ser porque se está buscando algo o algo no se terminó correctamente. Entonces hay que también que se realicen las investigaciones al respecto. Solo para cerrar el tema, Erazo ha manifestado que esto es un ataque político. Él desvincula completamente con temas de financiamiento irregular, dice que es algo político, como decía Andrea, con Frickson Erazo en Esmeraldas fue igual. En este caso Erazo dice que es porque él está primero en los comicios. Las investigaciones, eso se tienen que dar los resultados exactamente. Sí. Y bueno, continuamos con estos temas electorales porque a 3 días para las elecciones, Omar Ceballos declinó su candidatura a la alcaldía de Quito y dijo que dará su voto de confianza a la postulación de Pedro Freile. En sus redes sociales, el postulante por Centro Democrático publicó un video en el que señala que coincide con las propuestas de su contendor, por lo que sugiere a sus simpatizantes a apoyar al candidato de Suma y el Partido Socialista. Según el Código de la Democracia, la candidatura es irrenunciable, por eso Ceballos sí estará en la papeleta, aunque públicamente pida que sus votos sean redireccionados a Freile. Con esto serían entonces solo 10 los candidatos que, digamos, mantienen su candidatura, valga la redundancia, en Quito. Hasta ayer con Omar Ceballos eran 11 y pues bueno, se han aglomerado entonces en la candidatura de Pedro Freile.
Pero son 10, aunque en papeleta seguirán siendo 11, ¿no? Sí, Justamente reiterando lo que tú decías, Meche, la candidatura es irrenunciable en este punto. Ayer, en horas de la tarde, pues Pedro Freile anunciaba en sus redes sociales esta posible que algunos candidatos iban a apoyarle. Finalmente solamente Omar Ceballos pues ha depuesto su candidatura, pero como decimos, esto solamente es algo por decirlo de alguna forma, porque en papeles él seguirá constando en la papeleta. Y por ejemplo, si alguien vota por Omar Ceballos, no es que esos votos van a pasar a Freile, eso se queda, es como una especie de anular. Es solo una publicación, digamos, un anuncio. Claro, exactamente. Ahora, hablando de encuestas, Omar Ceballos tenía menos del 1%, así que el porcentaje quizás que se sume a Freile no sería muy alto. Sin embargo, y hay que estar muy pendientes en estos días porque varios candidatos dijeron hace más o menos un mes que a las vísperas de las elecciones van a ver quién es el que está mejor posicionado de la misma tendencia y podrían hacer apoyo. Por ejemplo, Andrés Castillo para la prefectura de Pichincha dijo, si él se da cuenta que Eduardo del Pozo está más de arriba, él va a volcar toda su gente hacia allí. Así que tanto para prefecturas y alcaldías habrá que esperar en estos días si hay algún otro apoyo, ¿no? Recordemos igual que esto se trató de hacer incluso antes de que se oficializaran las candidaturas. Se trató de crear una mesa, digamos, con todas las personas o los candidatos que eran de la misma tendencia. Al final del día eso no ocurrió, entonces no sé si realmente en 2 buenas días intenciones como que son tardías, ¿no? Porque ya nos ha costado mucho tiempo y sobre todo nos ha costado recursos también a los ecuatorianos. Los dineros ya están en los partidos políticos, en los movimientos políticos y en estos momentos estas buenas intenciones pues ya quedan a un lado, no hay mucho que hacer. Muy bien. No, y no tendrán impacto tampoco. Recuerden ustedes que por eso se fomentaba las alianzas. De hecho, los partidos políticos que iban y que hicieron alianzas recibían algún tipo de beneficio y compensación por parte del CNE, bueno, como un beneficio por parte del CNE económico, pero... Ya hiciste campaña, ya recibiste recursos y ahora sí, ya no voten por mí, apoyen a otro. Muy bien, ahora vamos a contarles, o más bien enterarnos todos, qué necesitamos llevar para votar el domingo. Nuestra compañera Olga Velasco nos tiene varias recomendaciones para el día de elecciones. Ponga atención. Vengan, vengan. ¿Y están listos para ir a votar? Aquí les tengo varias recomendaciones. Antes de salir de casa, recuerde confirmar su recinto electoral y el número de la junta receptora del voto. Pese a que no es obligatorio el uso de la mascarilla, es importante que usted la porte por su seguridad. Además, recuerde llevar el alcohol para desinfectarse sus manos. Si usted encuentra su recinto con demasiadas personas y hay aglomeración, recuerde mantener la distancia. ¡Ay! Me olvidaba, pilas con esto. No puede salir de casa sin portar su cédula de identidad. Requisito principal para sufragar. Si está caducada no importa, igual le sirve. O a su vez el pasaporte. Ojo con esto, si tienes una mascota también la puedes llevar. No te olvides ser responsable con sus desechos. Sabemos que son varias las autoridades que usted tendrá que escoger, así que si desea llevar su ayuda a memoria también lo puede hacer. Vístase de acuerdo al clima. Recuerde llevar ropa cómoda. No puede ingresar alimentos y menos aún acudir en estado etílico. Olga Velasco, Noticias 7. Bueno, felicitaciones a nuestra compañera porque invita realmente al público que se prepare para estas votaciones, que es un momento importante, democrático para todos los ecuatorianos. ¿Y ustedes ya están listos? Sí, ya bastante listo para lo que será la jornada electoral que tendremos el día de aquí. Bueno, y organizarnos para votar también nosotros, ¿no? 3 medios en conjunto desde las 6 de la mañana le estaremos llevando toda la información que usted requiera sobre las elecciones el día domingo 5 de febrero. Además, recuerde que está habilitado el micrositio de www.eltelegrafo.com.es, en donde usted podrá encontrar no solo este tipo de cápsulas, sino toda la información que requiere, entrevistas a candidatos para que usted pueda también analizar su voto. Además, ese día Ecuador TV y El Telégrafo tendrá una unidad de verificación para llevar a ustedes toda la información oportuna y toda esa desinformación que circula en redes sociales, que le envían por WhatsApp o todo este tipo de ruido que hay, pues nosotros de aquí nos encargaremos de realizar la verificación para que usted vaya informado, no se deje engañar tampoco y tome decisiones responsables. Habilitaremos una línea de WhatsApp que en los próximos días pues estaremos también nosotros publicitando esto para que usted sepa a dónde también enviarnos esa información que usted quiere que nosotros verifiquemos. Estaremos aquí en una unidad específica conformada por estudiantes de la Universidad de las Américas y periodistas especializados en fact-checking. Y tenemos un estudio nuevo que les voy a
No, dice producción que me espere a esa sorpresa hasta el domingo. No me adelanto, pero está muy bueno. Yo ya quiero que la gente lo pueda conocer el domingo entonces. Queriendo contar. Es que está muy bonito, está muy chévere, la verdad. Pero sí. En todo caso, empezamos la transmisión a las 6 de la mañana con la jornada electoral este día domingo 5 de febrero. Estaremos acompañándolos con todo el equipo de Ecuador TV y de nuestros medios aliados para llevarles la más completa información. Y los corredores Trolebús y Ecovía extenderán su horario de atención precisamente este día domingo para así brindar el servicio completo para toda la ciudadanía y que puedan llegar oportunamente a las juntas receptoras del voto y pues ejercer su derecho al voto. Vamos a verlo. Compañeros, muy buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado esta mañana hasta el Playón de la Marín para responder una respuesta de todos los quiteños. Este domingo tenemos las elecciones y tal vez usted se pregunta cómo nos podemos trasladar si la jornada empieza temprano, si yo tengo que ir a las mesas receptoras del voto o tal vez se extiende en la noche y cómo regreso a mi hogar. Pues le comentamos que la empresa de pasajeros de Quito dispuso nuevos horarios para este día domingo, pero para tener detalles está con nosotros el ingeniero Juan Carlos Nájera. Él es subgerente de la empresa metropolitana de transporte de pasajeros de aquí de la ciudad capital. Muy buenos días, ingeniero. Coméntenos un poquito en detalle cuáles son estos nuevos horarios. Buenos días. Sí, efectivamente vamos a poner el servicio de transporte precisamente por las elecciones en horarios extendidos, pero tiene una novedad la operación. Desde las 5 de la mañana vamos a operar hasta las 2 de la mañana, pero de 5 a 6 solamente habilitaremos lo que es troncales, tanto Trolebús como Ecovía. Desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas todos los servicios, incluyendo alimentadores y demás. Desde las 20 horas hasta las 2 de la mañana nuevamente activamos solamente troncales. Ojo, no hay alimentadores a esas horas, solamente troncales. Y vamos a poder trasladar a las personas hasta la parte más del sur y la parte del norte. Por ejemplo, en Ecovía avanzaremos de Guamaní hasta el río Coca y en el Trolebús desde Quitumbe hacia Labrador. Entonces, cuénteme un poquito de la seguridad que se va a desplegar durante este día para facilidad de los pasajeros. Sí, nosotros vamos a tener nuestros personal de recaudación al interior de las unidades con un guardia de recaudación. Todas las paradas van a estar abiertas, igual con un guardia de recaudación, de seguridad, perdón. Vamos a tener nuestros motorizados contratados en todas las vías, permanentemente monitoreando, y hemos hecho alianzas con Policía Nacional y Agencia Metropolitana de Tránsito para monitorear el tema de movilidad y seguridad ciudadana. Esto quiere decir que para este día domingo los ciudadanos aquí en la ciudad capital podrán estar tranquilos de lo que será el transporte tanto en la madrugada como en la noche. Así es, desde las 5 de la mañana del día domingo hasta las 2 de la mañana del día lunes ininterrumpidamente. Importante recordar también que el uso de la mascarilla es obligatorio dentro del transporte municipal. Sí, esa recomendación, por favor, utilizar siempre la mascarilla y abrir las ventanitas para que haya circulación de aire al interior. Eso es muy importante y obligatorio. Efectivamente, entonces como nosotros podemos y como pudimos escuchar, compañeros, el ingeniero Juan Carlos Nájera nos comentaba cuáles serán estos horarios y cómo se desarrollará el transporte en la ciudad capital. Recordarle, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana del día lunes ya se extenderán los horarios y tendrán resguardo policial, resguardo también de guardias dentro de las paradas. No tendrá que pagar el pasaje, los 35 centavos al ingreso dentro de los colectores, sino más bien en las unidades estarán las personas encargadas de cobrar este pasaje. Habrá motorizados que resguardarán la seguridad. Así que si usted, amigo o amiga, tiene esta preocupación de cómo se irá a trasladar este día domingo, se lo dijimos aquí en Noticias 7, cuál será el método y las facilidades. Continuamos con ustedes en estudios, compañeros. Paco, muchísimas gracias. Anda con cuidado a tu casa y ya lo sabemos. Entonces el domingo tenemos este servicio, por ejemplo, compañeras, a mí me sirve bastante, dado que vamos a madrugar, pues ya sabemos que podemos utilizarlo. Usted y lo mismo. va a venir el día domingo, claro, en bus a las 5 de la mañana. Exactamente, cojo la Ecovía y llego hasta Tiene acá. resguardo policial, ese dato es tremendamente importante para que el público pueda desplazarse con tranquilidad. Y se va a ir el señor Lautaro a las 2 de la mañana del día lunes para regresar a las 6, ¿no? En la última unidad. En la última unidad. Ahí le pido a los jefes que no entiendan que estoy madrugando mucho. Bueno, ahí vamos a tener la nota a las 6 de la mañana. Primerito el señor Lautaro, por favor, en el trolebús. Pero también, hablando del transporte, el metro de Quito, los recorridos que se estaban realizando, se había informado que este fin de semana estarían suspendidos por las elecciones, pero hace pocas horas se informó desde el metro de Quito que se han suspendido indefinidamente porque parece ser que hay otro problema con la inauguración del metro y ahora resulta ser que no hay seguro para
todos los trenes para que empiece su operación, y es por eso que se han suspendido definitivamente. Se ha suspendido esta etapa de inducción que se estaba dando a la ciudadanía. Justamente no tiene nada que ver con las elecciones, tiene que ver con la falta de que los trenes no están asegurados. Esto quiere decir que cualquier eventual daño que pueda ocurrir durante este periodo, pues correría a gasto de la empresa y no de la empresa Metro de Quito y no de la aseguradora, algo que puede perjudicar. Se tiene que subsanar hasta el mes de marzo, donde está indicada acá en la inauguración, alrededor de mediados de marzo, porque esa fecha hasta este momento se mantiene. Bueno, veamos. Hasta este momento se mantiene. Y eso es lo que esperamos todos quienes habitamos en la ciudad capital, los ecuatorianos en general. Claro, pero imagínate cómo habrían sido estas elecciones con el metro. La facilidad para la gente de moverse a varios lados, claro, inclusive los de las juntas receptoras. Los que votan del norte en el sur, les queda perfecto. Solo para cerrar ya este bloque de elecciones, el día de ayer, la noche de ayer, casi a las 11 de la noche, el Ministerio de Educación informaba que los recintos electorales en escuelas fiscales estarían pues el día de hoy con clases a distancia, es decir, que tanto para la mañana como para la tarde en estas jornadas usted no debe enviar a su hijo a estos recintos electorales, sino hacerlo a través de los móviles, a través de la tecnología, es lo que informó el día de ayer el Ministerio de Educación. Y para terminar de cerrar, son las 7 de la mañana, casi 30 minutos, faltan 5 horas para que aplique la ley seca, así que tenga presente que pasado eso no puede ni consumir alcohol, ni tampoco se lo puede vender hasta las 12 horas del lunes. Así que también muy atentos por si alguien quiere ir a almorzar, tomarse alguna bebida alcohólica, prohibido. Ya no puede. Sí. Momento de una pausa, regresamos enseguida. Claro. Exactamente, tenemos información, como les hemos dicho, sobre Sebastián Y., el hijo de Jorge Yunda, y el caso que se lo está imputando por posible o supuesta asociación ilícita. Estamos de regreso y continuamos con más información en Noticias 7:30 de la mañana. Un tribunal de garantías penales declaró por unanimidad la inocencia del ciudadano chino Wang Ye en el presunto caso de asociación ilícita en el que también está involucrado el hijo del exalcalde de Quito, Sebastián Ye. Los magistrados deliberaron sobre la participación del extranjero y 2 procesados más en un entramado de corrupción que los beneficiaría durante la administración municipal de Jorge Yunda. Sin embargo, el tribunal ratificó que Wang no cometió ningún delito, al igual que Adrián H. y Cintia P. Edgar Molina el día de ayer dio una rueda de prensa y él dijo que si se les había declarado a estas 3 personas que las has nombrado, Miches, inocentes, entonces ya no se podría tener esta asociación ilícita. Incluso dijo que estarían pensando con esta resolución del día de ayer que Sebastián Yunda regrese al Ecuador para que se presente al juicio, pero que él regrese implicaría que él debería ir a prisión preventiva, porque recuerden que tenía medidas cautelares para presentarse cada cierto tiempo. Como no lo hizo, sabemos que está ahora en Argentina, pues ni bien ponga un pie en el Ecuador podría irse a prisión preventiva. Así es, porque justamente la decisión judicial que se tomó ayer no implica la inocencia del hijo del exalcalde de Quito y candidato presidencial, sí de las otras 3 personas, de él no, porque el delito de asociación ilícita no puede ser juzgado en ausencia. Al él encontrarse fuera del país, pues evidentemente todavía sigue ese proceso legal en su contra en Argentina. Estuvo detenido porque pesaba sobre él también una orden de captura de Interpol, pero salió con fianza luego de 3 días. Al momento se encuentra todavía en ese país. Veamos lo que ha pasado, pero hubo también reacciones del candidato. Eso es lo que les quería comentar, compañeras. Producción, tenemos ya primero el tuit de lo que pone la Fiscalía cuando anuncia la inocencia de estos 3 procesados, como lo dijo mi compañera, no de Sebastián Y., que todavía es prófugo de la justicia, por cierto. Aquí es lo que pone la Fiscalía, entonces, que menciona que son inocentes tanto Cintia P., el ciudadano chino Wang Ye, si podemos verlo en pantalla completa, muchas gracias, Adrián H., pero lo más importante a tomar en cuenta es la última línea. Fiscalía apelará esta resolución, es decir, todavía no queda aquí esta situación, algo muy similar a lo que dijo la Fiscalía con Olavini, que también lo trabajamos esta semana, pero aparte de esto que hizo la Fiscalía, de que vamos a apelar, Jorge Yunda, ex alcalde de Quito y actual candidato a la alcaldía, también se pronunció. Vamos con el siguiente Twitter, por favor, para leer lo que dice entonces Yunda sobre su hijo. Me confirman si ya lo podemos observar. Lo estamos cargando y le vamos a poder mostrar a ustedes lo que dijo Yunda en su cuenta de Twitter minutos después de la deliberación. Y él dice que ha pasado más de un año doloroso, pero la verdad prevaleció.
estoy citándolo, pensar que mi hijo amado pudo haber formado parte de las escalofriantes masacres carcelarias, todo por perseguirme y repartirse la alcaldía, la verdad siempre prevalece, nunca hubo delito, te esperamos en Casa Sebas, son las declaraciones de Yunda, pero como dijo Carolina, Sebastián Yunda no es inocente todavía, tiene que venir a que lo juzguen y dentro del proceso se podría conocer. Sus colaboradores, las demás personas procesadas con quien habría tenido contacto, ya son inocentes. Sebastián Yet todavía no y todavía mantiene la calidad de prófugo, se encuentra actualmente en Argentina. ¿Qué es lo que se estaba investigando? Recordemos que el año pasado, cuando se inició esta investigación, se habían encontrado unos chats en donde presuntamente Sebastián Yunda conversaba con los 3 procesados que el día de ayer tuvieron esta resolución y pues se habrían aprovechado de del cargo que en ese entonces fungía Jorge Yunda como alcalde de la ciudad capital. Básicamente por tráfico de influencias, ¿no? Asociación ilícita. La Corte Constitucional confirmó la inconstitucionalidad de la derogatoria a la Ley de Estabilización y Equilibrio Fiscal resuelta por la Asamblea Nacional en el año 2022. Según juristas y expertos consultados, el legislativo se excedió en sus atribuciones por un claro desconocimiento de la Carta Magna. Vamos. Con la resolución de la Corte Constitucional, la Ley de Sostenimiento y Equilibrio Fiscal está vigente, lo que le permite al gobierno disponer de recursos para cumplir la normativa. Así lo hizo saber en un comunicado oficial. La Corte Constitucional ha decidido que, en efecto, la Asamblea Nacional ha violado el artículo 135 de la Constitución, que de forma muy clara establece que la iniciativa para crear, derogar o modificar impuestos es exclusiva del presidente de la República. En un desconocimiento de la norma constitucional, la legisladora Mireya Pazmiño de Pachacute cometió un error garrafal en el trámite solicitado en la Comisión de Régimen Tributario. Así lo ratifica Almir Gómez, ex asesor de la Corte Constitucional y experto en Derecho Constitucional. El presidente tiene una potestad privativa. Privativa quiere decir que solo a él le pertenece la potestad de crear, derogar o modificar impuestos. La Asamblea Nacional, pues que se ha arrogado una función que no es propia de ello. El efecto del fallo de la Corte es inapelable y no permite ninguna apelación, por lo que la normativa, como dice este otro jurista, no podrá cambiar. Recordemos que la Corte declaró inconstitucional la eliminación al impuesto a la herencia, por ejemplo, también en el tema del RIMPLE y también en el tema de la forma a la parte que contenía las reformas de la ley de hidrocarburos, por ejemplo, la subida al impuesto a la renta, entre otras disposiciones. Es decir, la inconstitucionalidad a la ley ya fue resuelta por la Corte. Byron Galarza, Noticias 7. Bueno, recordemos que fue una iniciativa del bloque correísta justamente el plantear la derogatoria de esta ley tributaria impulsada por el régimen que fue aprobado en asamblea. Sin embargo, ahora la Corte Constitucional deja claro y también sienta un precedente porque, de acuerdo a la Constitución, la competencia tributaria en este sentido solamente la tiene el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República, y en este caso plantea que la Asamblea excedió sus competencias al intentar hacer un tipo de modificación tributaria, en este caso la derogatoria de la ley, asumiendo y alegando que pues había perjudicado a la clase media. Ese fue uno de los argumentos utilizados para la aprobación en el legislativo que hoy se echa para abajo. Queda este precedente también y pues en este caso la ley tributaria sigue en vigencia. Así es, una de las intenciones también era derogar todos los cambios que había tenido esta ley tributaria. Por ejemplo, en donde se les cobraba el impuesto a la renta al 5% de la población que tenía más ingresos. Sin embargo, como lo has dicho, Carolina, entonces esta ley, la ley tributaria, sigue vigente después de este fallo de la Corte Constitucional. El Ejecutivo se pronunció el día de ayer y dijo que pues explicaron también cuánto se va a recaudar de impuestos con esta ley tributaria y pues claro, lo festejaron como un triunfo esta resolución de la Corte Constitucional para no dar de baja la ley tributaria. 1.000 millones para las arcas fiscales ecuatorianas que se va a revertir en obras, es lo que ha dicho el gobierno nacional. La Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso Encuentro recibió la comparecencia de gerentes de empresas públicas
públicas que estarían relacionados con el supuesto entramado de corrupción. Gonzalo Uquillas, titular de SELEC, dijo que la institución maneja un presupuesto de 1.307 millones de dólares y que se ha implementado una política antisoborno como acción para combatir la corrupción. Además, que en el 2018 se estableció un convenio con la UAFE para prevenir y erradicar el lavado de activos y financiamiento de delitos. No nos olvidemos que el gobierno le solicitó a los gerentes de las empresas públicas presentar su carta de renuncia, que están en consideración y que se espera que este viernes se pueda conocer cuáles son ratificados y a cuáles les dicen gracias y los desvinculan. Efectivamente, Uquillas ha manifestado que él tuvo una relación con Luque netamente profesional y que inclusive Luque, cuando Uquillas estaba en otra entidad, en otra institución, le pidió que se retire, se cambie, y cuando se fue Uquillas, él dice que desconoce completamente qué habrá pasado en las eléctricas cuando él se fue. Por cierto, para dar otro dato, esta comisión tiene el nombre Gran Padrino, pese a que en la Fiscalía se llama Caso de Encuentro, ¿no? Así es una comisión ocasional que se creó precisamente para investigar solo este caso, y hay que recordar que esta mesa legislativa llamó a 6 gerentes a rendir su versión. El día de ayer solo acudió uno y él dijo que ya se había abierto, digamos, una investigación paralela dentro de la empresa que investigue los contratos que se habían realizado incluso como 10 años atrás. Justamente hay muchos cuestionamientos respecto al trabajo de esta mesa legislativa, sobre todo porque se han negado a recibir o a solicitar información desde el año 2016, que es de acuerdo a los indicios en donde pues habría también vínculos con la corrupción que se está investigando. Han dicho que solamente lo harán a partir del año 2021 porque se trata del periodo presidencial actual. Sin embargo, como decimos, se cuestiona el hecho de que se estaría obviando a otro tipo de información que hay respecto a casos mucho más anteriores. Claro, porque en 2016 estamos hablando de que hubo 2 gobiernos también involucrados supuestamente. Lo que se ha dicho, y hay indicios al respecto. Claro, y lo que dice el actual gobierno es, bueno, si existiese ese problema, muchos de estos operadores que supuestamente habrían estado metiendo sus manos en las empresas públicas, esto viene de antes. De todas maneras, la corrupción no hay que tolerarla en ninguna de las fases. La Fiscalía sigue investigando también el caso, mientras que la Asamblea hace este control político de fiscalización, como se determina. Incluso en estos contratos de ayer, Uquillas decía en la mesa legislativa que se habían encontrado irregularidades por parte de este comité de ética que se levantó simultáneamente, como lo decía, en la empresa SELEC. Bueno, y en este mismo contexto de corrupción, pues la Comisión Nacional Anticorrupción enviará a la Asamblea Nacional un paquete de reformas legales para que los sentenciados por corrupción no salgan en libertad sin antes pagar las indemnizaciones y reparaciones al Estado. Veamos. Que hay que poner orden, señala Germán Rodas Chávez, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, que ahora impulsa un proyecto de reformas al Código Integral Penal para que los corruptos no se salgan con la suya y paguen al Estado antes de salir de prisión. En el fondo, ¿qué queremos? Que aquellas personas que suelen buscar la libertad después de los actos de corruptela le paguen al Estado los recursos que se han llevado. Es decir, no salgan a gozar de los mismos, porque es lo que viene ocurriendo en la actualidad. Y es que en los últimos meses salieron de prisión accediendo a beneficios carcelarios el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado en 2 casos por corrupción y quien debe pagar al Estado cerca de 8 millones de dólares como reparación, y también Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia, sentenciado en el caso Sobornos, a quien se le señaló pagar al Estado 778 mil dólares, pero ninguno lo ha hecho. Sin ningún pudor, abandonan la cárcel, le quedan debiendo todo lo que es posible al Estado, no hay ninguna reparación al mismo y salen a el usufructo del asalto. Por eso dice, junto a un equipo de abogados, ultiman detalles para entregar a la Asamblea en los próximos días esta iniciativa legal. Para que sea retomada con especial interés por las bancadas legislativas. Allí veremos quiénes están en la línea y en la tarea de enfrentar a esta ecuación perversa que es robo e impunidad. Carolina Basante, Noticias 7.
Bueno, la próxima semana han dicho entregarán esta iniciativa de reformas al Código Integral Penal a la Asamblea Nacional, en donde además de buscar este fin, que como decimos es que los sentenciados por corrupción y que deben pagar indemnizaciones al Estado lo paguen antes de salir de prisión o de hacerse con algún tipo de beneficio penitenciario, pues también han puesto sobre la mesa plantear otro tipo de delitos penales que se incluyan en el Código. Vamos a ver cuáles son, no nos han querido adelantar, pero también se ha mencionado que una de las especificaciones dentro de esto es que, por ejemplo, si en el caso del ex vicepresidente Jorge Glass o Alexis Mera, que han salido de prisión y siguen cumpliendo su sentencia en libertad, pues al menos paguen el 80%. Esto es lo que se ha mencionado, al menos paguen el 80% de lo que en la sentencia se les pide que lo indemnicen. Por ejemplo, en el caso de Jorge Glass, casi 8 millones de dólares debe pagar el Estado. Exactamente. Y es en un caso, 7 millones casi en un solo caso, que es el de Odebrecht, pero en cambio en el otro son 779.000 dólares en el de sobornos, que él también fue sentenciado, igual que Alexis Mera. Esa por la reparación Exactamente, integral, ¿no? Entonces, claro, son montos muy altos, lo mismo con Alexis Mera. Los dos están actualmente fuera de la cárcel con esta prelibertad, sin embargo, no han pagado ni un solo centavo. Entonces lo que dicen muchas personas es, ok, llegan a la cárcel, están 3 años y de ahí salen y no ha sucedido nada. Así es. Estas reformas o estas sugerencias para reformas de un proyecto se uniría también al que entregaría la Corte Nacional de Justicia. Lo tuvimos aquí al presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, y nos dijo que también en los próximos días ellos entregarán una propuesta de reformas a esta ley a la Asamblea Nacional, pero no nos especificó cómo se haría esta, o digamos, cómo se vigilaría este pago de la reparación al Estado por casos de corrupción. Sin embargo, entonces estaremos pendientes la próxima semana de que lleguen al legislativo. Claro, hay esta fisura, estos vacíos todavía que hay que indagar y tenerlos claros para que finalmente puedan indemnizar al Estado, que es realmente el término para que puedan regresar a la vida, ¿no? Sí, porque hay una crítica puntual a la Procuraduría, que es la entidad que tiene que recuperar los bienes incautados, por ejemplo, o esta reparación, y lo que han dicho algunos expertos y varios analistas es que la Procuraduría no lo ha estado logrando con todos estos sentenciados por corrupción, y entonces se tiene que buscar otro tema de mecanismos legales para poder lograr que estas personas que cometieron ilícitos y que se llevaron millones de dólares, por lo menos le devuelvan al Estado lo que corresponde. Vamos a continuar con el tráfico de migración. En conjunto con DINAPEN, en el puente internacional de Rumichaca, detuvieron a una mujer de nacionalidad ecuatoriana, la cual trasladaba a 4 menores de edad de forma ilegal, argumentando que era su madrina. No obstante, luego de las indagaciones pertinentes, se trataría de un posible caso de coyoterismo. En el ducto internacional se detuvo la marcha de una mujer de aproximadamente 42 años, la misma que intentaba cruzar la frontera con 4 menores de edad. Luego de las investigaciones preliminares, se determinó un presunto delito de tráfico ilícito de migrantes. Se realizaron las entrevistas pertinentes a cada integrante, determinando que no tendrían ningún parentesco con la señora, por lo cual Migración y DINAPEN dieron la alerta. Iban a ser trasladados mediante vía terrestre a 2 niños de 3 y 5 años de edad y 2 adolescentes de 12 y 14 años de edad. Ninguno de los hermanos conocía a la ciudadana que los estaba trasladando. Aproximadamente $35.000 habrían pagado los padres de los menores de edad para que Silvia P., perteneciente a una banda delictiva que opera en distintos países, los traslade hasta los Estados Unidos, haciendo un transbordo por Nicaragua. Su lugar de partida fue la provincia de Cañar. La señora indica que en realidad ha habido un pago previo para poder trasladar a estos niños y asimismo también la coordinación respectiva para poderlos entregar en la frontera de Nicaragua. Este trabajo coordinado se ha desarrollado mediante apreciaciones de inteligencia previas. Se manifiesta que contaban con toda la documentación legal. No obstante, la mujer detenida no habría tenido firmados los permisos notariados. Ahora los menores de edad se encuentran en una casa de acogida y Silvia P., luego de la audiencia respectiva, los jueces dictaminaron 30 días de prisión. Vamos a continuar con las investigaciones, realizando la investigación dentro del presunto delito de tráfico de migrantes. Con esto, amigos, nosotros nos vamos a una nueva pausa, pero quédese porque al retornar tenemos noticias deportivas en el Valencia.
horas llegaron las noticias felices, porque además de todo es viernes, compañeros. ¿Cómo están? Muy bien. Ánimo de viernes. Sí. Exactamente, muy bien. Y con ese mismo ánimo también empezamos este segmento deportivo, porque Ener Valencia nos sigue haciendo sonreír con su participación en el fútbol internacional, específicamente en Turquía. El día de ayer fue protagonista con su equipo, el Fenerbahce, con quien... Ya hablaba de Ener Valencia en las eliminatorias. No quería ni que lo convoquen, eso sí está clarísimo. Decía, pero ¿cómo? Pero si no ha metido goles. Y la verdad es que sí tuvo una racha de sequía de goles importante, especialmente con la selección ecuatoriana de fútbol, pero bueno, luego la participación en el Mundial fue también muy buena y con esto dejó ya su sello a nivel internacional. Ahora vamos a hablar de Moisés Caicedo. No termina de dar noticias y lo bueno es que regresa la calma, porque el día de ayer también el Brighton pues puso una fotografía exclusivamente del chico Moy, del niño Moy, entrenando ya con el Brighton. Entonces parece que todo está ya nuevamente amor y paz. Bueno. Exactamente, entonces eso sin duda ya trae más calma al jugador ecuatoriano, que está en un momento, o tuvo un momento complicado, luego de que no se quisiera dar este traspaso al Arsenal, al Chelsea, el Newcastle. Bueno, algunos estuvieron interesados por el ecuatoriano y junto con la fotografía pusieron la leyenda que dice trabajando duro. Así es que se espera que el sábado juegue frente al Bournemouth en la Premier League. Así estamos a la espera entonces de lo que ocurre. Esperemos que sea titular y si no, por lo menos que le vuelvan a dar minutos, ¿no? Pero yo creo que si ya está entrenando, pues será considerado por el director técnico. Ahora vamos a pasar de tema porque también hay expectativa en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se habla de que Gareca ya recibió oficialmente una oferta de la FEB y está en análisis del mismo. Ha asegurado el día de ayer que sí, está en conversaciones con su abogado, están analizando para ver si pueden llegar a una buena negociación, digámoslo así, para que tanto él quede contento con lo que le quieren pagar como la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Él está por sobre los 3 millones. Entonces, es bastante manejable para la FEB, ¿no? Exactamente. Sí. Pero creería yo que para poder entrar en negociación con cualquier otro director técnico, primero tiene que subsanar las cuentas con el anterior, con Alfaro, claro, que son alrededor de 290 y algo. Mucho dinero, 290.000 para el ex técnico, y entonces ¿cómo no se puede sentar si todavía hay esa mala reputación? De hecho, lo que dijo Gareca es, me gustaría sentarme a hablar con Gustavo Alfaro. Y yo no sé si Gustavo Alfaro actualmente le pueda decir muchas cosas buenas porque ya empezaron una batalla legal. Claro. Le dirá cosas buenas del equipo que tiene, ¿no? Seguramente de los chicos con los que va a trabajar, pero más allá de eso. Con tu exnovia de ti, o sea, sería algo... No voy a hablar de eso. Claro, sin embargo, novios tienes, hay un plan B también, porque si es que no sale el tema con Gareca, se está hablando también de Sebastián Becachese, otro argentino que estuvo como asistente técnico de Sampaoli, que es un gran director técnico internacional. Vamos a ver la claqueta. Entonces son los dos nombres que actualmente suenan fuerte para Ecuador, y todo dependerá ya de las negociaciones que haga la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La otra opción argentina también, ¿no? Sí, ha dirigido a la Universidad de Chile, también a la Sub-20 de Argentina, a Independiente de Avellaneda, a Racing, a Defensa y Justicia por 3 ocasiones, y de hecho con la Universidad de Chile ganó 4 campeonatos nacionales allá en Chile. Entonces tiene una trayectoria, digamos, interesante. Ahora habría que ver ya en el fútbol internacional con selecciones mayores, ¿no? Porque para ver qué es lo que ocurre. Tiene muchísima más experiencia. Claro que sí. Bueno, Gareca dejó recientemente la Federación de Fútbol Peruana, con la que logró también cosas importantes. Entre esas estuvo también como semifinalista, vicecampeón de la Copa Brasil 2019, de la Copa América. Entonces es alguno del palmarés que tiene Ricardo Gareca. Ahora veamos qué es lo que pasa y en qué termina esta otra novela. Como en época electoral, si me das a elegir y a votar, yo votaría por Ricardo Gareca. Creo que yo también, claro, yo también votaría por él. André, ¿tú por quién votarías?
Desconozco. Ricardo Gareca o Becachese. Creo que has escuchado más en todo caso de Gareca. Lo barato puede salir caro. No es desmereciendo el trabajo del otro opcionado, sino también respaldándonos más bien en la experiencia de Gareca. Entonces yo también votaría por él. Además, yo creo que una gran limitante es el tema económico, ¿no? Si es que no hay dinero para contratar un director técnico de mayor experiencia, se complican las opciones. En todo caso, vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, ayer recuerdan que estábamos hablando del jugador más longevo en ser transferido en el fútbol internacional. Bueno, hoy hablamos en cambio de un jugador francés que ha dado mucho educación. Y también me tomo un segundito porque acá vamos a tener cumpleañera el día de las elecciones. Yo me adelanto porque ese día va a ser un poco complicado deseárselo, pero Andreita, que tengas un muy feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Pero igual espero el abrazo respectivo el día domingo, el pastel, los regalos. El pastel, los regalos. Claro que sí, además lo necesitamos para energía para toda la jornada. Nos va a servir. Bueno, nos vamos con esto entonces a dar una pausa y volvemos con más información aquí en Noticias 7. Llegamos al final de Noticias 7 en este día viernes 3 de febrero. Gracias a todos ustedes por la sintonía y acompáñenos durante la jornada electoral el día domingo 5 de febrero, compañeros. Sí, así es, que 6 de la mañana, ¿no? Vaya, analice su voto, por favor, llegue el día domingo a las urnas bien informado. Ya aquí le hemos dado toda la información que necesita para ir tranquilo, además cómodo y seguro, ¿no? Sí. Así es, desde las 6 de la mañana estaremos nosotros aquí atentos, ¿no? Y para más información, léalo en el telégrafo con el micrositio. No se olvide, faltan 4 horas para que entre en vigencia la ley seca, así que tenga muchísimo cuidado también. Y un dato adicional, lleve su esfero, su pluma y mascarilla para el momento de la votación. Cuídense mucho. Hemos dicho todo. Buenos días, excelente fin de semana. Feliz fin de semana.